Pues el día de hoy vamos a estudiar la parte 10 de nuestro estudio de Romanos, esta serie maravillosa del libro, de la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos y que en realidad se ha convertido a lo largo de los siglos en un parteaguas maravilloso para la iglesia. Es el jarabe doctrinal, literalmente, de el deber cristiano en la vida del creyente. Entonces, el libro de Romanos tiene este jarabe doctrinal y estamos en el capítulo 2 de esta maravillosa carta. Y hoy vamos a estudiar la encomienda, tema fundamental. Adelante, Oscar. Parte 10, la encomienda. La misión de administrar la palabra de Dios ha presentado dos aristas a lo largo de la historia. Por un lado, es de profunda bendición y armoniza la vida de quienes llevan a cabo correctamente la labor. Pero por el otro, aquellos que con negligencia lo hacen, dentro y fuera de su entorno, generarán confusión y caos. Aún estás a tiempo de corregir el rumbo. No olvides que, para bien o para mal, estarás pasando la estafeta. Para bien o para mal. Adelante. Vamos a leer. ¿Tiene Tom el micrófono? Adelante, Tom. Romanos, ¿sí se escucha bien? Romanos 3, del 1 al 4. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Dice aquí, ¿hay una ventaja para el judío? Por supuesto que la hay. ¿Por qué? Pues porque es el primer llamado que Dios hizo. Es el pueblo, digamos, el pueblo de la promesa. Si tú querías convertirte antes de nuestro tiempo, tenías que hacerte judío. A fuerza. Para convertirte tenías que hacerte judío. Bien, lo que hizo Cristo fue abrir el Evangelio, siendo judío y cumpliendo la ley judía, como legado a todas las naciones, abrió el Evangelio para todas las naciones. Entonces ahora ya no tienes que hacerte judío, ahora extendió la promesa a todos, judíos y no judíos. Pero el judío sigue teniendo ese llamado especial. Eso es lo que dice aquí. Pero también todos nosotros somos partícipes de esta misma herencia, de este legado maravilloso. Siguiente, vamos a seguir leyendo porque continúa. Adelante, Oscar. Tom. Romanos 3, del 5 al 8. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos, de ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Así es. Tenemos tú y yo
en términos espirituales, un legado que Dios ha puesto en nuestras manos. Siguiente, Oscar. Nuestra enseñanza de hoy tiene 3 temas principales. Primero, el proyecto eterno. Y segundo, el llamado. Y tercero, la estafeta. Así es. Hay un proyecto eterno, hay un llamado en este proyecto eterno y hay una estafeta que pasarás para bien o para mal en este proyecto eterno. Adelante. Vamos al primer tema, el proyecto eterno. Adelante. Vamos a leer este pasaje que nos ubica directamente al tema que vamos a tocar. Adelante, Tom. Génesis 1, del 26 al 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así es, este es el inicio del proyecto. Aquí comienza el proyecto. Este es el inicio de todo. Hagamos al hombre. Él es el objetivo final, por él es el proyecto. El proyecto es para el hombre. Todo esto que hemos conocido dentro del universo, toda la creación, todas las galaxias, todo lo creado, tiene un solo propósito. Tú. Ese es el propósito. Tú. Tú eres el propósito de todo lo creado. Claro que te preguntarás, es lógico, ¿no? Oye, estás exagerando. O sea, yo veo que tiene que ver Venus, Marte y Júpiter conmigo. Todo esto es para ti. Si Dios hubiera tenido que hacer todo esto solamente para ti, haría todo esto solamente para ti. Tú eres el objetivo de toda su creación. Tú eres, en cierta forma, el objetivo del proyecto. Adelante, Oscar. El inicio de la creación tenía un propósito eterno desde antes del principio del tiempo, del espacio, de la materia y de la vida. Habría 3 momentos clave fundamentales en este propósito. El primero, el estado de pecado en la dimensión temporal. Ese es el primero. Dios ya sabía de antemano que el hombre iba a pecar. Ya lo sabía. No lo creó para que pecara. No te confundas. Porque ese es el caos mental de muchos en la incredulidad, ¿no? Si Dios ya sabía que íbamos a pecar, ¿por qué nos creó? Bueno, aún sabiendo que íbamos a pecar, Dios nos creó y el estado de pecado es el primer momento clave de ese proyecto. Él ya sabía que íbamos a pecar. Este concepto del estado de pecado era ya conocido por Él desde antes de crearnos y aún así nos creó. El primero entonces es el estado de pecado en la dimensión temporal. El segundo, la aceptación o rechazo personal de la salvación. Entonces, Él iba a proveer una salvación personal que iba a encargarse de anunciar a todos para que cada uno tomara una decisión con respecto a ella. Así es, la aceptación o rechazo personal de la salvación. Primero, el momento en el que tú y yo decidimos pecar, ese fue terrible. Ese fue un momento terrible.
La verdad, fue terrible ese momento, porque nos separó de Dios eternamente. Pero, de pronto, aceptamos la salvación. Ese es el segundo momento clave de este propósito. Y el tercero es la eternidad final como fruto de cada decisión personal. Ese todavía no lo experimentamos. Ese va a estar increíble poderlo experimentar cuando ya tengamos presencia con Él. Ese momento, la verdad, va a ser impresionante. Y todos aquí lo vamos a disfrutar. Todos los que estamos aquí, que hemos sido redimidos en Cristo y aceptamos su salvación, vamos a gozarnos de este momento glorioso, de la eternidad final como fruto de cada decisión personal. Pero los incrédulos, los que partan de este mundo al otro, a la otra vida, a la vida eterna, sin Cristo, se encontrarán con la muerte eterna. La eternidad sin Cristo en el infierno será el fruto de su decisión incrédula de no aceptar a Cristo. Y ese será un momento espantoso. Este propósito tendría igualdad de ocasiones y oportunidades para la decisión que cada individuo tomaría con respecto al anuncio de la salvación. Así es, igualdad de ocasiones y oportunidades. No, Rodrigo, ¿y los pobres de África? Esa siempre es la pregunta, ¿no? ¿Y los pobres de África? Quiero decirte que África es uno de los lugares más evangelizados de la tierra. ¿Cómo la ves? Así es que, si tenías esa gran pregunta, existe una gran respuesta. Dios se ha encargado de cumplir con esta encomienda. Así es que el propósito tendría igualdad de ocasiones y oportunidades para la decisión que cada individuo tendría con respecto al anuncio de la salvación. Este anuncio sería entonces el proyecto eterno más importante. Ese es el proyecto eterno, anunciar la salvación. ¿Cuál es el proyecto eterno? Anunciar la salvación y aplicarla, proveerla, haberla provisto en la cruz del Calvario y hacerla llegar a todas las naciones. Ese fue el proyecto que Cristo pidió a sus discípulos llevar a cabo. Vayan y prediquen por todas las naciones. Es lo que tenemos que hacer. Siguiente, Oscar. De esta manera, el proyecto eterno del anuncio de la salvación se convirtió en la absoluta prioridad para la humanidad. Dios dispuso de diversos medios y avances tecnológicos para la difusión efectiva del anuncio de la salvación a cada individuo en cada lugar y momento de la historia. ¿Y los aztecas? Es que no caben, ¿no? O sea, la verdad es que no cesan las preguntas de esta índole. Yo me acuerdo aquel día que le enseñé a una persona que me hizo esta pregunta, las piedras grabadas que existen en La Venta, en Tabasco, en unas ruinas arqueológicas, en donde claramente se puede ver, clarísimamente se puede ver, aspectos que tienen que ver con el Hijo de Dios y la forma en la que el Hijo de Dios iba a redimir al mundo. En algún momento en este espacio, hace algunos como 6, 7 años, tocamos el tema en la célula aquí arriba, en el salón que está aquí arriba, cuando nos reuníamos aquí. Y esas imágenes ya las hemos mostrado. Si quieres, con mucho gusto te las compartimos. Pero existen documentos que de manera inequívoca nos permiten entender que Dios ha cumplido con esto cabalmente en todo tiempo y de manera oportuna. Cada persona de toda la humanidad que ha existido o existirá, ha tenido y tendrá la misma ocasión y oportunidad para conocer el anuncio de la salvación y tomar una decisión personal y completamente libre sobre ella. Dios ha usado diferentes elementos y sinfín de circunstancias para llevar el anuncio de la salvación a todos los rincones del planeta.
a todos los rincones del planeta. Adelante, Oscar. Vamos a leerlo. Salmo 19, 4. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Así es. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Oye, ¿estás seguro? Sí. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Ya, se acabó la discusión. Siguiente. Mira, Dios ha permitido momentos, en cada momento de la historia, los avances tecnológicos precisos para que se difunda. Y esto es relacionado también a la cantidad de personas y necesidades que hay. Por ejemplo, al principio de todo, teníamos la memoria, cuando solamente había 2 personas creadas, Adán y Eva, en el Edén, ¿no? Y ahí comenzó con la primera tecnología, ya venía en el equipo que Dios creó, nosotros somos como un equipo, y Dios creó un equipo completo dentro de nosotros y nos instaló un chip adentro. Está de moda este término para que se entienda bien, sobre todo en las nuevas generaciones, y nos instaló en ese chip memoria. Tenemos memoria, ya viene dentro del paquete. Todos aquí tenemos memoria. Algunos tienen una memoria más prodigiosa que otros, pero todos tenemos memoria. Bueno, esa fue la tecnología que en el principio Dios puso dentro de este paquete. Fue tecnología de Dios. Y ahí está la memoria hasta la fecha. Bueno, después, Oscar, Dios permitió que el hombre avanzara hacia el invento de la escritura. Y digamos que la escritura más o menos nació, no se tiene una precisión exacta, pero más o menos alrededor del año 2700 antes de Cristo, cuando la población estimada de ese tiempo era de 5 millones de personas, en todo el mundo habría máximo 5 millones de personas. También es una cuestión estadística, no se puede saber con exactitud. O sea, si tú quieres decir, no, yo creo que fueron 3. Ok. Esto es lo que los científicos estiman, con un margen de error de quién, no sé si más del 40%, no lo sé. Pero eso es lo que tenemos para mostrar, porque es lo que hay. Solamente son estadísticas que se pueden sacar y de acuerdo a las estadísticas tenemos este número. Esta es la población aproximada en ese tiempo, 2700 antes de Cristo, cuando la escritura se inventó. Si tú querías leer o saber escuchar algo que se había escrito, o tenías que saber leer, o tenías que pedirle a alguien que lo leyera, que supiera leer. Y como la mayoría de la gente no sabía leer, se usaban heraldos que salían a leer a las personas el decreto del rey, que en términos generales tampoco sabía leer. El rey no tenía que saber leer porque tenía personas a su cargo que sabían leer. Entonces el rey decía, escribe un decreto, y le dictaba lo que quería y el otro escribía. Y se lo daba a los heraldos, y los heraldos eran los periodistas o los difusores de información de la época. Iban en sus caballos cabalgando hasta los poblados, sacaban sus rollos, sus pergaminos y se ponían a leer el decreto del rey, y la gente en la plaza o en la entrada de la ciudad, donde generalmente estaba en la plaza, la entrada de la ciudad, las ciudades eran amuralladas y la entrada de la ciudad era una plazuela, y ahí la mayoría de las personas se reunían. Hasta la Edad Media sucedió esto. Y ahí es donde se daba la lectura de esta información, de estos decretos. Ahí llegaba el heraldo, se tocaba la trompeta, por eso la famosa trompeta, para que la gente acudiera al pueblo. A veces sonaban la campana para que la gente acudiera y escuchaban entonces las palabras que tenía que decir el heraldo. Y luego esa era la noticia, y todo el mundo estaba condicionado a esa tecnología. Bueno, esa es la escritura. Óscar, avanzamos en el tiempo
y de pronto, ¿qué crees? Que a Gutenberg se le ocurre hacer inventa la imprenta que conocemos. Tipos móviles de letras, ya no se tiene que escribir a mano, hay una plancha que te imprime todas las hojas y esto es rapidísimo a comparación de cómo era la escritura y permite hacer muchos libros cada vez. Y esto revolucionó completamente la forma de la comunicación, totalmente. Se empezaron a imprimir libros por todas partes y también la gente creció. Ya no estamos hablando cuando teníamos 5 millones en 2700 antes de Cristo, estamos hablando que cuando llegó la imprenta en el año 1450 de nuestra era, ya había 380 millones de personas estimadas. Estamos hablando del año 1450, cuando la imprenta finalmente se llevó a cabo y la palabra de Dios pudo difundirse también. Antes tenías que ir a la sinagoga, leer la escritura, porque ahí estaban las escrituras a mano, y de pronto sale la imprenta y ya podías tener una Biblia en tu mano. Se inventa la imprenta, ya podía, antes, para tener una Biblia, antes Gutenberg, cuando imprimió su Biblia, tuvo que imprimir 5 tomos. Y hoy puedes tener tu Biblia en tu teléfono celular. Bueno, la imprenta permitió muchas publicaciones y entre ellas la circulación de noticias por todas partes, el periódico como vemos allá arriba, y seguimos avanzando, Oscar, en el tiempo y de pronto llegamos a la radio, televisión y computadoras personales en el siglo XX. En donde ya en 1999 llegamos a 6,000 millones de personas, también estimadas, por supuesto. Hubo un bebé que nació quién sabe qué día de noviembre o octubre y le pusieron el niño 6,000 millones. Tenía que ser ese, ¿no? Así como cuando tú estás en el súper y de pronto te cae, eres el cliente número tal, ¿no? Bueno, pues el niño 6,000 millones, me acuerdo bien de esto porque después hicieron un reportaje a los 15 o 20 años, no me acuerdo, cuando el niño ya era mayor de edad y le hicieron un reportaje del niño 6,000 millones. Bueno, en 1999 nació el niño 6,000 millones. Para entonces ya la población tenía como medios de información la radio. Olvídate, ya había pasado el telégrafo, ¿no? La radio, la televisión y las computadoras personales. Entonces todo esto podía abarcar ya a 6,000 millones de personas, además de los medios impresos. Y Oscar, seguimos avanzando y ya estamos en el siglo XXI, en donde ya existen los teléfonos celulares y donde la población está a punto de llegar a los 8,000 millones de personas. Y ya tenemos medios para poder abarcar a estas 8,000 millones de personas a través de los teléfonos celulares y las redes sociales. Dios ha permitido todos estos avances tecnológicos. ¿Sabes para qué? Para predicar su palabra. Oscar. Dios ha permitido el avance de la ciencia en cada etapa de la historia con el propósito principal de divulgar y hacer llegar el anuncio de la salvación a cada persona en el mundo. Es verdad que esto ha beneficiado a cada generación de la humanidad, pues los avances de la ciencia y la tecnología nos han permitido desarrollar mayores ventajas en todas las disciplinas, desde la divulgación del conocimiento hasta la rapidez en el intercambio de la información. Sin embargo, a pesar de que estos avances suelen impresionarnos, no debemos olvidar que el propósito fundamental detrás de estos es la divulgación del anuncio de la salvación eterna a toda la humanidad. Este es el propósito final de todo este avance tecnológico. No es el cine, no es Netflix. Es la divulgación de la esperanza eterna. Oscar. Este periódico es el primer periódico que existió en Alemania en 1609. Este es el primer periódico en Estados Unidos en 1704.
En 1895 los hermanos Lumière inventaron la cinematografía. Oscar, ¿le puedes dar un clic aquí? ¿Quién sabe qué pasó? ¿No está conectado a las bocinas? Vamos a regresarlo porque necesito... Regresa la diapositiva, Oscar. Es que de eso vamos a hablar. Una más, Oscar. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Este es el primer periódico real, El primer periódico que existió en 1609, 1704 en Estados Unidos. Después los hermanos Lumière inventaron la cinematografía con secuencia de imágenes que se movían. No tenemos sonido todavía, pero bueno. No hay sonido, ¿verdad? A mí se me olvidó decirle a Oscar que en este caso debía llevar sonido. Fue error mío, perdón. Yo le debía haber dicho a Oscar. Bueno, si no, ¿ya está? A ver. ¿No lo permite? Bueno, no importa. Tenemos 1925 el cine mudo, la invención de la televisión, la invención del cine a color, el cine de los efectos especiales. También tenemos las computadoras personales, por supuesto que tenemos la invención de los celulares, también la invención de los teléfonos inteligentes en los 2000 y Netflix, las plataformas para ver videos y por supuesto los grandes episodios cinematográficos de los años 2010 hasta el 2020. Y todo esto solamente es con el propósito, Oscar, de predicar la palabra de Dios. Estamos muy entretenidos con con las salpicadas alternas de lo que ha generado y el propósito por el que Dios ha generado el avance tecnológico, pero es para predicar la palabra de Dios. Aunque como consecuencia de ello, pues hay una serie de circunstancias. El hombre no entiende, y muchas veces la guerra lo ha propiciado, avances tecnológicos impresionantes. El hombre no entiende que todo esto es promovido y permitido por Dios y alentado por Dios para poder predicar su palabra. El avance tecnológico tiene el objetivo fundamental de abarcar a todas las personas, en todas las épocas. Oscar. No, para adelante. Vamos a leerlo en Daniel. Daniel 9:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dios se lo había dicho a Daniel, la ciencia se va a aumentar. Pero el tiempo del fin habrá un grupo de personas fieles que se encargarán de predicar mi palabra. Adelante, Oscar. Bien, y también. Adelante. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está. Siguiente, Oscar. Vamos a esta también. Colosenses 1, del 5 al 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así es, ha llegado a ti, así como a todo el mundo, dice aquí, como a todo el mundo. Todo el mundo ha escuchado o sabe sobre esta esperanza. Siguiente, o sabrá. Nos encontramos en el momento más importante de la historia
cuando todos los elementos que conforman el escenario del Apocalipsis están ya en su lugar. Desde los años 70, un pequeño grupo y poderoso grupo de personas está construyendo el sistema de un gobierno mundial para los próximos años, y desde organismos como la ONU o la OMS presiona a los gobiernos de los países del mundo a llevar a cabo acciones para reducir la población y la natalidad, para instaurar desde la educación escolar políticas y leyes que legalicen el aborto, establezcan la cultura de la filosofía de género y persigan a personas, grupos y organismos que se opongan a su agenda. Un sistema mundial anticristiano, Babilonia, en total acción. ¿Ya está ahí? Estamos viviendo lo que la Biblia ha profetizado hace muchísimo tiempo. Óscar, vamos a leer este pasaje. Tom. Marcos 13, del 28 al 30. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Cuando veas que esto comienza a pasar es que ya estamos a las puertas. Pues ya estamos a las puertas porque ya está el escenario puesto. Siguiente. El sistema de Babilonia ya está operando y presionando en todos los estados del mundo. El planeta agoniza por el cambio climático que ya es irreversible, la economía del mundo está al borde de un colapso global, la amenaza de una guerra nuclear es cada día más real y las tres potencias militares, Rusia, China y Occidente, ya están ocupando sus lugares proféticos. El escenario está completo. Debemos disponer nuestro corazón para llevar la esperanza del Evangelio con urgencia a las personas con las que Dios nos permite tener contacto cada día. Debemos entender que la venida de Cristo está más cerca que nunca y, por lo mismo, como nunca, debemos testificar de Él. Óscar. Adelante, Tom. Apocalipsis 22, del 10 al 11. También me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Personalmente tienes que tomar la decisión que tú necesites y que tú quieras tomar. Pero esto finalmente te da la libertad de tomar una posición con respecto a esto. Óscar, vamos al segundo tema, el llamado. Adelante. Vamos a leer esto, por favor, Tom. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente predicar la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Así es. Dice Dios hoy en esta sala: predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Te lo dice a ti y me lo dice a mí. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina.
Así es que este es el momento de predicar la palabra, este es el momento de buscar las almas. El escenario está puesto. Siguiente. Hoy Dios te está haciendo un llamado personal. Si viste al principio, ¿no? El llamado es con el dedo apuntando hacia el frente, hacia ti. Hoy Dios te está haciendo un llamado personal. Cada uno recibirá este llamado de manera diferente y cada uno responderá a él de forma distinta. Pero solo tú sabrás que es a ti a quien Dios está llamando. Es a ti a quien Dios dirige esta enseñanza y esta exhortación. Debes salir a anunciar al mundo que Cristo es la esperanza y hablarles de su amor y la redención eterna que decidió otorgarles como un especial regalo único y personal. Ocúpate de las cosas de Dios y Él se ocupará de las tuyas. Entrégale tus anhelos y ocúpate de los anhelos de Él. Verás entonces la diferencia entre vivir para Él y vivir para ti. La tarea es hacia afuera. Debemos salir. No es hacia adentro. No es yo, Dios, yo, es que yo, mírame, yo. No es hacia afuera. Tú encárgate de Dios y Dios se encargará del yo. Tú ocúpate de Él y ellos y Dios se encargará de ti, del yo. Siguiente. Vamos a leerlo. Aquí lo dice Jesús, por si tenías alguna duda. Adelante. Mateo 6, del 31 al 34. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Así es. Bueno, aquí lo dice Jesús. Ocúpate de las cosas de Dios y Él se ocupará de las tuyas. Oscar, hoy a tu llegada a este auditorio tomaste o te entregaron una canica completamente al azar. ¿Estamos bien? ¿Todos tienen una canica? Si no tienes canica, tienes que levantar la mano. ¿No tienes canica? ¿Sí tienen? Sí, todos tienen canica. Ok. Quiero pedirte que por favor observes la canica que tomaste. Quiero que por favor la saques y la observes. Te darás cuenta que tu canica es única. Ninguna otra canica es igual a ella. Aunque sea del mismo color, no importa, pero es única. A continuación verás la fotografía de una canica única. Solo existe una. La idea es que observes bien la canica que tienes y me hagas saber si la de la imagen es igual a la que tienes en la mano. Prepara tu canica en la mano. Ahora veremos la imagen de la canica. Adelante, Oscar. ¿Sí? ¿Puse la imagen? Sí. ¿Es igual? ¿De ninguna manera? Oscar. Antes de continuar, quiero aclararte que hay un propósito detrás de esta dinámica. La canica que tú tienes en la mano no puede ser igual a la de la imagen que acabamos de ver. Estoy seguro porque yo tengo la canica de esa imagen. Esa canica es mía. Yo la tomé y es única. Tú tomaste otra canica que también es única, como lo es la mía. El llamado de Dios a tu vida es como esa canica que tienes en tu mano. Es único y absolutamente personal. Y debes responder a este llamado ante Dios. La canica que tomaste ahora es tuya. Será un recuerdo del llamado único que Dios te ha hecho el día de hoy. Eres único y tienes una misión. Hay un llamado.
y nadie puede ocupar el lugar que Dios te ha dado a ti. Y esa canica ya se cayó. Adelante. Tom. Marcos 16, del 15 al 16. Y Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Así es. Este es el llamado. Predica el Evangelio. Y no es asunto tuyo el que no crea. No, tú solamente debes cumplir con predicar el Evangelio. El que crea, que crea. El que no crea, que no crea. Siguiente. Vamos a leer este. Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Eres único y tienes un llamado. Por eso la canica simboliza este momento. Tienes un llamado muy especial delante de Dios. Eres único y tienes un llamado. Adelante. Bien, vamos a la estafeta. Adelante, Oscar. Vamos a leer, Tom, si eres tan amable. Mateo 28, del 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La estafeta. Ve y haz discípulos. Esa es la estafeta. Tienes que pasar la estafeta. Bautizándolos en el nombre del... Sí, identificándolos con la Escritura y con todo la guía espiritual que tiene la Escritura hacia Dios y al Padre y al Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué consuelo tan maravilloso! No estás solo en esta tarea. Él va a estar contigo todos los días, en todo momento. Nada te hará falta hasta el fin del mundo. Oscar. Tom. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 2. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Discipulado, aquí habla del discipulado. Esto es el discipulado y este es el mandamiento a los discípulos: discipulen o discipúlense. Siguiente. Desde el inicio de las Escrituras, en el libro del Éxodo, Dios reveló a Moisés la forma correcta para enseñar la palabra de Dios. A través de su suegro, Jetro, Dios le hizo ver al patriarca la necesidad de enseñar la palabra de Dios al pueblo, escogiendo de entre ellos varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, para ponerlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Este es el modelo del discipulado que Jesús estableció con los 12 apóstoles. Un modelo en que la palabra de Dios es la fuente y la única materia prima. De esta manera, junto con la enseñanza, se transmite también la autoridad para ejercer
esta misma responsabilidad. Óscar, vamos a leerlo. Esto es lo que le dijo el suegro a Moisés. Éxodo 18, del 17 al 20. El suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces, enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Ese es el discipulado. Ese es el modelo que Dios revela en la Escritura. El discipulado no es invento de ningún ser humano. El discipulado lo inventó Dios y Él lo estableció en la Escritura. Ahí está. Así como el matrimonio también tampoco es invento del ser humano. El matrimonio lo instituyó Dios desde la creación del hombre y la mujer. Los creó casados. Imagínate. Los creó casados. Siguiente. Vamos a leer ahora la segunda parte de este pasaje. Adelante. Éxodo 18, del 21 al 24. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Y desde entonces este es el modelo del sistema judicial en todo el mundo. Siguiente. En las parábolas de Jesús, en los evangelios, encontramos el detalle del modelo del discipulado. Jesús dice primero la enseñanza y después una explicación privada de la parábola a los discípulos. A los discípulos. Después de los evangelios, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, Dios añade a través del apóstol los parámetros de la enseñanza, aclarando que se debe enseñar con fidelidad precisamente lo que se ha aprendido. O sea, reteniendo la forma de las sanas palabras que se han aprendido y enseñarlas con el mismo cargo y autoridad a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, guardando el buen depósito en la fe y el amor en Cristo por el Espíritu. Siguiente. En la fe y el amor en Cristo. Adelante. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 1, del 13 al 14. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Tesoro, el tesoro que te ha sido encomendado. Guarda mediante el Espíritu Santo. O sea, no le metas de tu cosecha, no le metas tu orgullo ni tu rollo, no le metas tu arrogancia, no le metas tu ilusión, no le metas nada. Por eso dice, guarda mediante el Espíritu que habita entre nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Óscar. Y adelante.
Segunda de Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Así es. Esta es la tarea. Esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Óscar, este es el modelo del discipulado. Siguiente. Mateo 13, del 10 al 12. Y acercándose los discípulos dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ahora, el discipulado, como te darás cuenta, es una decisión de cada persona. ¿Sí? Tú no debes presionar a nadie para que se discipule. Sería el error más grande que pudieras cometer. Esto no es una imposición. El discipulado no se debe imponer. El discipulado es un llamado que la persona recibe a querer ir más profundo con Dios y comenzar a tener un espacio de tiempo para aprender más sobre la Escritura y sobre la vida práctica de Cristo en él, a través de la Escritura. Así es. Pero el discipulado depende de que cada quien quiera. No es para todos, dice, a ellos en parábolas, pero a ustedes que han sido llamados, les voy a decir estas palabras a ustedes, los que son discípulos, los que quieren discipularse. Siguiente, Óscar. Un ejemplo de esto, de una parábola con su explicación. Adelante. Mateo 13, del 1 al 4. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Ese es el inicio de la parábola, no la vamos a ver completa, pero solamente es un ejemplo. Siguiente, Óscar. Y ahora, ¿cómo Jesús explica la parábola a sus discípulos en privado? Siguiente. Mateo 13, del 18 al 19. Ustedes, pues, escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel a quien se sembró la semilla junto al camino. Este es el modelo del discipulado. Es el modelo del discipulado que nosotros llevamos a cabo. Adelante, Óscar. Esta es la estructura del discipulado. Sí, hay una autoridad que tiene discípulos, que tienen discípulos, que tienen discípulos, que tienen discípulos, que tienen discípulos. No se trata de que una persona tiene todos los discípulos abigarrados. No. Mis discípulos tendrán el propósito de tener discípulos. Y los discípulos de mis discípulos deberán tener sus discípulos también. Esa es la estructura. Esto enseña a hombres que sean fieles para enseñar también a otros. O sea, el discipulado es una cadena de reproducción espiritual y de enseñanza concatenada. Así es que lo que has recibido en el discipulado lo debes enseñar.
Ora por discípulos si no tienes discípulos. Y si todavía no estás discipulándote, Oscar, si tú quieres ser un discípulo o discípula de Cristo, puedes acercarte a nosotros y hacernos saber tu interés por el discipulado. Así podremos añadirte a una de las mesas de estudio, pero primero debes tener completa certeza de tu salvación eterna. Si tú aún no has vuelto a nacer en Cristo, el día de hoy comprenderás el profundo amor que Dios tiene por ti y tendrás la oportunidad de arreglar cuentas con Él. Dios ya ha pagado por todos tus pecados, pero es necesario que acudas a Él en los términos que dejó establecidos en su palabra. Lo primero que deberás hacer es reconocer que has pecado y hecho lo malo delante de Dios, arrepentirte y convertirte, apropiando el pago que Cristo hizo en la cruz por tus pecados. Oscar. Tom, vamos a leer este pasaje. Romanos 3, del 10 al 12 y 23. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Bien, como ves, todos hemos pecado, definitivamente. Siguiente. Tom. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús proveyó, Dios proveyó en Él mismo, en su materialización como ser humano, en Jesucristo, la manera para poder alcanzar la justicia de Dios en ti. Redimió tus pecados en la cruz. Él se entregó para que tú no tengas que pagar eternamente. Oscar. Hechos 3, del 19 al 20. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. El arrepentimiento es una decisión personal. Es querer arreglar cuentas con Él y es entender y decirle: Dios, perdóname, estoy perdido, necesito que me salves, necesito de ti, necesito reconocer que yo he pecado y que mis pecados completamente me separan de ti. Necesito tu justicia, es aquella justicia que tú lograste para mí. Así es. Y dice, para fin de que, dice, arrepiéntanse y conviértanse. La conversión viene como consecuencia del arrepentimiento cuando tú decides creer en Él y entregarle tu vida a Él. Entonces, en ese momento Dios opera el nuevo nacimiento dentro de tu alma. Y envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ti. Oscar, escucha esto. Esta es una invitación. Apocalipsis 3:20. Atención, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está llamando a la puerta de tu vida y si tú hoy quieres abrirle la puerta, Él podrá entrar en ti. Y entonces tendrás una relación personal con Él. Cenarás con Él y Él cenará contigo. Habrá una relación personal. Oscar. Una vez que hayas reconocido que has pecado delante de Dios y te hayas arrepentido y apropiado el pago que Cristo hizo por ti en la cruz,
Deberás invitarle a entrar en tu corazón y entregarle tu vida y el control de ella. Este es el punto. Dios tiene un plan perfecto de santificación para ti y esto significa una vida en el control de la naturaleza divina. Estás a punto de experimentar un maravilloso reinicio de tu vida delante de Dios, un nuevo comienzo con toda tu deuda con Dios pagada. Ahora mismo, donde quiera que te encuentres, ora a Dios con las palabras que escucharás a continuación. Te acompañaré a orar a Dios, pero debes saber que solo si tu oración es honesta ante Él, podrás volver a nacer. Antes de orar, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Entonces, si quieres hoy apropiar este pago de Cristo, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios perdón por tus pecados. Bueno, le vas a pedir a Dios perdón por tus pecados. Si hoy quieres volver a nacer, vas a aceptar lo que Cristo hizo por ti en la cruz, que fue pagar tu infierno, y vas a entregarle tu vida. Le vas a abrir la puerta de tu corazón para que Él tome el trono de tu alma y Él a partir de hoy sea el director de tu vida. Vamos a orar. Tú simplemente sigue esta oración conmigo si hoy quieres volver a nacer en Cristo y arreglar cuentas con Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, hoy queremos agradecerte, Dios, por este tiempo. Y sobre todo, Señor, el día de hoy yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Señor, hoy he entendido que tú me amas tanto que viniste a esta tierra a pagar por mis pecados. Te pido perdón por todos mis pecados, Dios. Estoy profundamente arrepentido de todos mis pecados. Te pido que me perdones y que me limpies. Te pido, Dios, que cada pecado que he cometido sea perdonado por ti. Porque en este momento yo acepto el pago que tú hiciste por mis pecados en la cruz, para que yo no tuviera que ir a pagar en el infierno separado de ti. Y ahora mismo quiero aceptar la invitación que tú me haces de entrar en mí. Por lo tanto, yo te abro la puerta de mi corazón en este momento. Y te pido que tú entres en mí y tomes el control de mi vida. Te sientes en el trono de mi alma y a partir de este día tú seas el Señor que dirija mi vida, el dueño de mi vida. Gracias por este momento y por este precioso regalo de salvación. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Bien, si el día de hoy tú aceptaste este regalo, este precioso regalo, quiero decirte que Dios tiene una maravillosa noticia para ti. ¿Alguien lo hizo aquí en este momento? Si lo hiciste, nada más indícamelo levantando tu mano. Si fue así, digo, somos muy pocos, pero si alguien lo hizo. Dani, pero tú ya tenías a Cristo, ¿no? Digamos que fue un momento de... Eso está bien. Excelente. ¿Alguien tomó esta decisión por primera vez? Bueno, si alguien lo hizo allá en las redes sociales, quiero decirte lo siguiente. Vamos a leer esto, que es lo que te quiero decir. Adelante, Tom, mejor que Dios te lo diga. Adelante. Segunda de los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva en tu vida. Borrón y cuenta nueva. Una nueva relación con Dios, con un espíritu limpio, un alma limpia. Bueno, más bien un espíritu vivificado y un alma limpia.
Oscar. Conclusión. Recuerda que nos encontramos en el momento más importante de la historia, cuando todos los elementos que conforman el escenario del Apocalipsis están ya en su lugar. Número 2, debes salir a anunciar al mundo que Cristo es la esperanza y hablarles de su amor y la redención eterna que decidió otorgarles como un especial regalo único y personal. Y número 3, te recordamos que si tú quieres ser un discípulo o discípula de Cristo, puedes acercarte a nosotros y hacernos saber tu interés por el discipulado. Bien, aquí termina esta enseñanza, la enseñanza de este día. Si no, ¿hay preguntas? Antes de dar gracias. Si no, Jerry, nos guías en una oración, si le pasas por favor el micrófono. Vamos a leer este versículo antes rápido. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Vamos a dar gracias, Jerry, ¿nos guías? Vamos a orar.